efecto de su sangre es la palabra, el mensaje a ser compartido en esta mañana. El efecto de la sangre de Jesús. Hoy es Santa Cena. Hoy vamos a compartir la mesa del Señor. Y el lunes, cuando yo estaba en mi devocional preparándome, ya el Señor me dio esta palabra, el título y específicamente un versículo. Y luego empecé a escudriñar y empecé a ver qué importante es lo que la sangre de Jesús hizo y hace en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos tienen conciencia de la importancia de la sangre de Jesús? Amén. También saludamos a los que ya se conectan a través del Facebook, en la página de la Iglesia Celebración Cristiana, para que puedan participar también de este mensaje. El efecto de su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Padre, en el nombre de Jesús queremos entregarte este mensaje, esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón a compartir con tu iglesia, a compartir con tu pueblo, Señor. Que esta palabra llegue poderosa, llegue clara, llegue firme a cada corazón y podamos, Señor, entender y comprender cuán importante es el efecto de tu sangre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez para muchas personas, y a mí mismo, a lo mejor cuando era inconverso, la palabra sangre me chocaba. ¿Sí o no? Pero cuando nosotros escudriñamos, leemos la palabra de Dios, investigamos en la Biblia, encontramos que la preciosa sangre de Jesús tiene efectos muy poderosos en nuestras vidas. Y según el pasaje que acabamos de compartir, dice que esa sangre nos purifica de nuestras obras muertas. En otra versión dice, nos purifica nuestra conciencia de acciones pecaminosas. Y hablando de purificar, así como dije al inicio, hoy en Paraguay, por no sé qué regla de tres, qué tradición, folclore o llámese como se llame, cuando iba a Franco esta mañana temprano, en uno de los semáforos al parar, se acerca un hombre con las boletas de Telebingo o uno de esos juegos que se juega así, y una botellita de Coca-Cola y adentro tenía ruda, pedazo de limón. Y dice, Hipotavio, el famoso carrulín. ¿Para qué? Para purificar la sangre. Mentira de mentiras. Lo único que nos purifica es la sangre de Jesús. Así que ni que yo pude subir carrulín. No le metas el carrulín. No es para ahora. Con la sangre de Jesús, suficiente. Ya a nivel de cristianos, hermanos, este tema de la sangre de Jesús crea algún tipo de confusión. Y le voy a dar mi apreciación teológica sobre el tema de la sangre de Jesús. Mucha gente invoca la sangre de Jesús sobre cosas inanimadas. Sobre su casa, sobre su auto, sobre sus ruedas, sobre etcétera, etcétera. Y para mí, según lo que yo entiendo y lo que yo estudié de la palabra de Dios, la sangre de Jesús es solamente para nosotros los hijos de Dios. Tiene efecto la sangre de Jesús sobre los que le tienen a Jesús como Señor y Salvador. Si bien es cierto, Él dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, la puerta a la salvación y a los efectos de la sangre de Jesús está abierta. Pero la persona tiene que aceptar. Es lo mismo que yo me vaya a la casa de alguno de ustedes y le ponga un regalo en la puerta, toque el timbre, pero usted nunca abra la puerta. La sangre de Jesús es para tu vida, es para mi vida y tiene efecto sobre mí cuando Cristo está en mí. Ese es el regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos me entienden? Y disculpe, a lo mejor diferimos en esta apreciación, pero para mí es así. En el Antiguo Testamento, la sangre de animales limpiaba de pecado al pueblo por un año. Era la fiesta del perdón, el Yom Kippur. El sumo sacerdote entraba con 2 corderos o 2 cabritos, entraba dentro del lugar santo, hacía el sacrificio de uno de ellos, la sangre de ese animal muerto untaba sobre los lomos del que quedaba vivo, y ese que quedaba vivo tenía una piola muy larga que salía hasta afuera, y ahí afuera había un hombre que se llamaba Azazel, que era el encargado de llevar esa cabra al desierto, simbólicamente como que alejando los pecados del pueblo del lugar santísimo. Y el chivo se llamaba chivo expiatorio. ¿Entienden? El que llevaba el pecado, la culpa. Y hoy en el mundo se dice chivo expiatorio por aquel que ¿qué? Aquel que se le carga la culpa. No, ese fue un chivo expiatorio, dice la gente. Y tiene su origen en aquella ceremonia del día del perdón del pueblo judío. Pero ya en el Nuevo Testamento, amados hermanos, dice la Biblia en Hebreos 7:27 que el Señor Jesús, el Cordero sin mancha, entró una vez y para siempre, y que su sangre limpia nuestra conciencia de toda obra mala. Amén. Entonces, tan importante que antes eran sacerdotes o sumos sacerdotes imperfectos, haciendo un sacrificio temporal para perdón de los pecados. Hoy, amados hermanos, nosotros estamos disfrutando de las bendiciones de la sangre preciosa del Cordero sin mancha, que entró una vez y para siempre al lugar santísimo. El velo se rasgó. Hoy no necesitas de sumos sacerdotes. Hoy no necesitas de ningún hombre para que te perdone o absuelva de tus pecados, porque el Señor nos ha declarado reyes y sacerdotes. Yo pensé que iba a pegar un salto y iba a decir amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque antes alguien imperfecto como vos y yo tenía que entrar a ofrecer ese sacrificio por vos y por mí. Pero hoy el Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, dice en Hebreos, entró y nos habilitó la entrada al Padre. Hoy no necesitas otro mediador, como dice en su palabra, porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Yo no te puedo absolver de tus pecados. Yo no te puedo perdonar. Como pastor, como presbítero, como herea, yo no tengo el poder para perdonar tus pecados. Como decía el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios, yo no les bauticé en mi nombre, yo no derramé mi sangre en nombre de ninguno de ustedes. Fue Jesucristo de Nazaret el que derramó esa sangre. Fue Jesucristo de Nazaret que pagó el precio de tu rescate y mi rescate. Fue la sangre de Jesús que nos purificó, nos santificó, nos reconcilió con el Padre y nos dio paz para con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que esta no es una cuestión de religión, porque la religión a nadie cuernos le salvó. Disculpen la forma así un poco violenta, pero la religión a nadie salva. No importa que vos seas católico, evangélico, bautista, de lo que sea, pentecostal. Si Cristo no habita en tu corazón, ninguna religión, ningún método humano te va a llevar a la salvación. Amén. Así que hoy vamos a compartir los efectos de esa sangre derramada en aquel sacrificio perfecto allá en la cruz del Calvario. Y si no estás disfrutando de esos efectos, hoy quiero ayudarte con la palabra en la mano, para que puedas recibir esas bendiciones, para que puedas tener esas bendiciones en tu vida. Entonces, ¿qué efecto tiene su sangre hoy sobre nosotros? En primer lugar, su sangre nos hace justos. Dice en Romanos 5:9 en la Nueva Traducción Viviente: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios
por la sangre de Dios, de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Amén. Dice, hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo. ¿Qué es ser justificados a los ojos de Dios por la sangre de Jesús? El Padre no podía aceptar ningún otro sacrificio más que la sangre de Jesús para perdón de tus pecados y los míos. Le expliqué el sacrificio en el Antiguo Testamento. Eran animales que representaban, ¿verdad?, a ese cordero sin mancha, el cual tenía que ser sacrificado para perdón de los pecados. Pero era temporal, era limitado, era ejercido por hombres imperfectos. Y cuando nosotros escudriñamos y estudiamos la palabra, vemos en Cristo nuestro gran sumo sacerdote. Vemos en Jesucristo el sacrificio perfecto. Vemos en Jesucristo aquel que estuvo dispuesto a dejar todo allá en el cielo para venir a la tierra. Y estando en la tierra, humillarse a sí mismo, haciéndose hombre y siendo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Razón por la cual dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante, razón por la cual el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el que ocupó tu lugar. Entonces, a los ojos del Padre, ¿quién nos podía hacer justos? Solamente su Hijo, porque de tal manera Dios amó a los hombres o al mundo que no quería que ninguno perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Dios, dice, Dios Padre dio a su Hijo. ¿Cómo? En sacrificio. Mi justificación por tu vida no sirve. Yo puedo orar en lengua, en hebreo, en griego, pidiéndole a Dios, Señor, Isaías es justo, yo declaro justicia. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque justamente dice el Señor en su palabra en Isaías 64:6 que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de sus ojos. Nuestra justicia no vale nada. Al querer justificarme, Señor, yo soy más bueno que Jonathan. Señor, yo oro más que Jonathan. Señor, yo hago más obra de caridad que Jonathan. No sirve. Mis obras no sirven, mi justificativo no sirve. No sirve tu posición o rango religioso. Reverendo, pastor, apóstol, arcángel, herea, no sirve. Porque nuestra justificación delante de sus ojos es trapo de inmundicia. ¿Saben qué es trapo de inmundicia? Papel higiénico y usado. Disculpen, me dio un bareté el asunto. Pero así es nuestra justicia delante de los ojos de Dios, hermanos. Así que lo único que sirve es, Señor, cúbreme en tu sangre. Báñame en tu sangre, lávame en tu sangre, Señor, para ser justificado y purificado por ti. El efecto de su sangre sobre nosotros nos hace justos a los ojos del Padre y nos salva de toda condenación, dice su palabra. En segundo lugar, su sangre nos reconcilia con el Padre y nos da paz en el cielo y en la tierra. Dice en Colosenses 1:20, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo Jesús. La muerte de Cristo permitió que todos pudieran acercarse a Dios. Hoy nadie está limitado a eso. Cristo está para todas las lenguas, tribus y naciones, y eso lo vemos en Apocalipsis. Cuando el día de mañana dice que de toda lengua, tribu y nación vendrán a postrarse delante del Señor.
Cristo es el que abrió la puerta, el camino. ¿Para qué? Para entrar a la presencia del Padre. El velo se rasgó. El lugar santísimo, que era un lugar prohibido para nosotros, hoy está abierto. Ese velo que era una tela muy gruesa de pana, que era imposible penetrar. Y aún el sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, dice que tenía una cuerda atada a su tobillo con unas campanitas, que cuando la gente que estaba afuera prestaba oído y no escuchaba más el sonido de esa campanita en ese lugar, decía: el sumo sacerdote murió a causa de su pecado. Y empezaban a estirar esa cuerda, y empezaban a estirar, porque el sumo sacerdote había muerto. Imagínense lo peligroso que era ese lugar. Pero ese lugar hoy es una bendición. Ese lugar hoy es una delicia. Ese lugar es el lugar donde vos y yo podemos entrar todos los días, a la hora que querramos, sin ningún tipo de ritual más que decir: Señor, por tu sangre tengo acceso a ese trono celestial. Puedo entrar confiadamente, como dice aquella música, hasta tu presencia, Señor. ¿Tenés necesidad a las 5 de la mañana? Entrá. ¿Tenés necesidad a las 9 de la mañana de entrar al lugar santísimo? Entrá. Porque Cristo con su sangre nos abrió la puerta para la reconciliación con el Padre. Porque el Padre estaba enojado con su creación. Cuando Cristo cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que no conoció pecado, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros. El Padre volteó su cara de él y Cristo le dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ¿por qué me has dejado? Porque en ese momento el Padre no podía ver el cuerpo de su Hijo cargando todos tus pecados y mis pecados, aún antes de que nosotros existiéramos. Pero la cruz no le pudo retener. Los clavos no le atajaron en esa cruz del Calvario. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él triunfó sobre la muerte. Porque Él triunfó sobre el pecado y es primicia de la resurrección de todos nosotros. Y nos dio de la cruz del Calvario, donde Él cargó con nuestros pecados, nos devolvió la salvación. Nos devolvió a través de su sangre la sanidad, la pureza, la santidad, para gloria y honra del Padre. Ahora, ¿eso significa de que todos ya son salvos? No, hay una sola cosa, pero muy importante, que todos nosotros tenemos que hacer. Y eso es recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Ese es el único paso que Dios exige de nosotros. La puerta está abierta, Jesucristo la abrió. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que conscientemente abran su corazón a Jesús y le digan: vení y sé mi Señor y sé mi Salvador. No porque pertenezcas a una religión, a una denominación o lo que sea. Cada mañana cuando yo oro, le digo: Señor, bendigo a tu iglesia de todos los lavados y redimidos por tu sangre. Yo no pido por tal o cual o esta o aquella. No, yo pido por los que fueron lavados y redimidos por su sangre en toda la faz de la tierra, para que el Señor nos mantenga firmes, para que no apostatemos de Él, para que le sigamos. Amén. Al dar el paso de entregarnos a Jesús y darle nuestro corazón a Él, tenemos reconciliación con el Padre. Y ahí viene algo muy importante, que es la paz con Dios por medio de su sangre. Mucha gente, hermanos, acude a psicólogos, psiquiatras, a mentalistas, horóscopos y todo lo que es el ocultismo, a buscar paz. Pero esa paz, hermanos, no se compra con dinero. Esa paz, hermanos, no
no se consigue con un buen psicólogo, con un buen psiquiatra, no se consigue con las pastillas, ni el alcohol, ni las drogas, mucho menos el carrulín. Esa paz se consigue cuando nos reconciliamos con Dios a través de la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante dar ese paso. En tercer lugar, su sangre nos purifica, dice. Así leímos en el versículo inicial, en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nuestras acciones pecaminosas, amada iglesia, amados hermanos, van mucho más allá de no mentir, no adulterar, no robar, no envidiar, etcétera, etcétera. Nuestras acciones pecaminosas hablan de la intención de nuestro corazón. Porque el Señor dice que a través del Espíritu Santo Él escudriña nuestros corazones. Y hermanos, es un grave pecado, es una acción pecaminosa tratar de llegar a Dios por mis propias obras. Tratar de apartar la sangre de Jesús, que es el único medio que tenemos de llegar al Padre, a través de otros sacrificios o a través de rituales humanos. Y la gente que hace así está cometiendo pecado, porque se quiere autojustificar, porque quiere construir él mismo, él solo, un camino. Está queriendo reemplazar el sacrificio de la sangre de Jesús por sus propias obras, y así no se llega al Padre. Aquí hay una decisión que hay que tomar, como dije en el pasaje anterior, en vida, en conciencia, y decir: Padre, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti a través de la sangre de tu Hijo, te recibo como Señor y Salvador en mi vida y me arrepiento de mis pecados. Y ahí está. Esa es mi parte, el resto hizo Cristo. Hoy ya no hay sumos sacerdotes. Hoy ya no hay sacrificio de machos cabríos, tórtolas o palominos. Hoy el Cordero sin mancha entró por vos y por mí a el sacrificio, al lugar santísimo, para darnos salvación. Hermanos, nuestra sociedad hoy califica de buenas personas a aquellos que han alcanzado sus metas económicas, sociales, aquellos que son grandes profesionales. Dice: caray, bondo fulano, es una buena persona. ¿Por qué? Porque el mundo le ve con sus ojos y mide con su calibre lo que significa ser buenos. Y todo eso no sirve de nada, hermanos, si no le tenemos a Jesús en el corazón. Tu meta, mi meta suprema tiene que ser Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y todos los días. Todos los días. No hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Por eso que cuando el Señor Jesús dice: ¿algunos de ustedes quieren ser mi seguidor? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Y sigan. Y cuando me preguntaron de estas tres cosas, ¿cuál te cuesta más, pastor? Con toda sinceridad, espero que nadie me juzgue, les dije: lo que más me cuesta es seguirle cada día. Negarme a mí mismo, creo que ya en su tiempo lo hice, porque mis sueños se convirtieron en los sueños de Dios para mi vida. Tomar mi cruz, y no es tener una enfermedad, no es cargar, no. Tomar mi cruz es esconderme en Cristo Jesús, como Pablo decía en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Trato de que todos mis días sean días de Cristo. Pero lo que más me cuesta es seguirle cada día. Levantarme cada día, pisar ese piso
con el pie derecho, izquierdo, eso no importa. Y poder decirle al Señor, hoy un día más para seguirte, hoy un día más para ser tu servidor, hoy un día más para caminar contigo, porque eso cuesta, hermanos. Cuesta cuando la gente te cierra el tráfico, cuesta cuando la gente te insulta, cuesta cuando alguien viene y te ofende, cuesta todo eso, pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y queremos ser sus seguidores, todos los días seguimos adelante. Abandonemos las acciones pecaminosas y permitamos que esa sangre preciosa de Cristo purifique nuestras conciencias, purifique nuestros pensamientos, saque toda obra muerta de nosotros, hermanos, y vivamos en santidad. La santidad no es santulonería, hermanos. Y ya voy a explicar esto en el siguiente punto. Pero es tan importante vivir cada día para Cristo, no importando tu condición económica, social o profesional, no importando nada de lo que el mundo valora, sino entendiendo que estás dedicado y consagrado al Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuarto y último lugar, su sangre nos hace santos. Hebreos 10:29 dice: piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente ha despreciado o pisoteado esa preciosa sangre de Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos insultado al Espíritu Santo? Como compartí lo mismo en la iglesia Crece, contaba un testimonio. Cuando era muy jovencito, teníamos creo que 1 o 2 años de casado con la pastora. Uno de mis primos, el primero que se convirtió al Evangelio, se casó en una iglesia evangélica, en la iglesia Concordia, allá en Asunción. Y ustedes no saben la lucha que fue tener que entrar en una iglesia evangélica, decíamos nosotros. Resulta que este primo es 1 año menor que yo, pero primo hermano de toda la vida. Nos juntábamos en la casa de la abuela para jugar, para comer las comidas de la abuela, etcétera, etcétera. Su casa, su mamá era la mejor tía de todas las tías que yo tenía. Y nos íbamos a su casa porque, súper cuate con el primo. Terminamos el colegio y resulta que él se va a Brasil a estudiar. Y lógicamente después de, creo que en su segunda o tercera venida, todos los primos le queremos hacer una bienvenida a José Eloy. Nos encontramos todos en un asado y todo clink, clan, clon, el trago y esto y aquello. Y él, no, gracias, no tomo. No, gracias, no tomo. Y todos le miran, ¿qué te pasa? No, yo ahora soy cristiano. Lo que nos burlamos de él, hermano. Lo que nos reímos de él, Dios mío. Y después cuando se casó, ¿sí? Ni qué decir, allá está Obama, ¿dónde dijo se fue a parar? Cómo yo rechazaba el Evangelio, cómo yo rechazaba la sangre de Jesús, en mi ignorancia bíblica. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta y hemos despreciado y pisoteado la sangre de Jesús. Hemos insultado al Espíritu Santo por no conocerle. El Señor Jesús dice que el pecado imperdonable es la blasfemia al Espíritu Santo. Por lo tanto, ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, según este pasaje, está unido al Espíritu Santo. Rechazar la sangre de Jesús es rechazar al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Entonces no podemos de esa manera. Es importante entender que la única manera de santificarnos es respetar, apreciar la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y hermanos, santidad no es santulonería, no es apariencia de piedad.
Santidad es un estilo de vida donde nuestra lengua está controlada por el Espíritu Santo, donde nuestra mente está limpiada por la sangre de Jesús, donde la intención de nuestro corazón está a la luz de Cristo. Somos transparentes con el Señor, porque ningún pecado se puede ocultar, se puede esconder. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, porque Él es omnisciente, y aún antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya sabe lo que vas a pedir o lo que vas a hablar. Entonces no vale la apariencia. Algunos creen que por su pelo largo son más santos. Algunos creen que por no usar aros son más santos. No. Santidad es como hablamos. Santidad es como sentimos en el corazón, las intenciones de tu corazón. Cómo pensamos. Santifica tu lengua, hermano. Santifica tus acciones. A vos nomás vení, acá nomás te voy a contar. A vos nomás, no le cuentes a nadie. Pero vos sabés que el hermano Gerardo, empezamos. Ahí la lengua ya está totalmente contaminada. ¿Sí o no? Cuando le maltratamos a nuestros seres queridos, cónyuges, hijos, amigos, etcétera, etcétera. Santifiquémonos, hablemos correctamente, hermanos, actuemos correctamente. No seas santo al pasar aquel umbral del portón. Sé santo en toda tu manera de vivir, en tu manera de vestir, aún en tu manera de comportarte. Que la gente pueda decir: yo quiero ser como es él. Yo quiero parecerme a ella. Y vas a ver la diferencia. Entonces, su sangre preciosa nos purifica, nos reconcilia, nos santifica. Pero lo más importante, nos hace salvos. Amén. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Le pertenecemos a Dios por doble fundamento o motivo. Número 1, le pertenecemos por creación, porque Él nos creó. Pero le pertenecemos también por redención, porque dice que Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos compró con su sangre preciosa, no con oro ni con plata. Y cuando el diablo venga y te diga: sos un inútil, no servís para nada, sos un fracasado, vos le puedes decir: no, Señor, yo valgo más que el oro y la plata, valgo la sangre preciosa del Cordero que no tuvo ni tiene manchas. ¡Aleluya! Eso es lo más importante. La sangre de Jesús nos cubre, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos salva de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Lo único que nos asegura vida eterna en la presencia de Dios es la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que te pongas de pie. Yo no pregunté si hay personas nuevas que hoy nos visitan. ¿Hay alguien que está con nosotros por primera vez? Pónganse de pie, hermanos. Somos todos de la casa, pero para los que están viendo por el Facebook nuestro programa, quiero hacer esta oración tan importante que hace que nuestras obras no sirvan de nada, porque la obra que sirve es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Señor Jesús, repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana
Me acerco a ti, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración por ti.